El brujo. ¿Quién no ama una buena historia de fantasía donde matas monstruos y haces poderosa magia? Todos, obviamente todos. Tan es así que la serie de The Witcher no solo ha sido adaptada a videojuegos, sino también tiene esa popular serie de Netflix. Hoy vamos a aprender un poquito de todo, pero sobre todo de la serie de televisión cuando se trata de este poderoso brujo. Vayan poniendo en los comentarios que extrañarán a Henry Cavill como Geralt de Rivia, por favor. Hola, yo soy Mariana de Atomic KO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Aunque muchos escuchan The Witcher y piensan en el videojuego, en realidad la serie de televisión está basada directamente en la serie de libros del mismo nombre. Bueno, libros, plural. The Witcher o El Brujo es una serie de libros e historias cortas escritas por el autor polaco Andrzej Sapkowski, que empezaron a publicarse por allá en los 90s. Aunque los libros fueron muy populares en Polonia prácticamente desde el inicio, no fue sino hasta que el estudio CD Projekt Red los adapta a videojuegos que ganaron popularidad global, y esto desde luego derivó en la serie de televisión. Los videojuegos no son una adaptación directa al libro, a diferencia de la serie, más bien son medio secuelas de las novelas y las historias cortas adaptadas para funcionar en el medio interactivo. Dicho esto, no es como si los juegos fueran extremadamente fieles a los libros, aunque sí es una adaptación de muchas de las historias, solo a veces en desorden o con algunos cambiecillos. Para los que no sepan, los voy a poner en contexto sobre de qué se trata The Witcher. Es una serie de novelas de fantasía protagonizadas por Geralt de Rivia, un hombre que ha sido sometido a un extenso entrenamiento que lo ha convertido básicamente en un mutante capaz de hacer magia y tener fuerza sobrehumana. Todo esto con el propósito de matar los monstruos que acechan al mundo. Estos monstruos están basados en diversas mitologías, pero la mayoría de ellos proviene del folclore polaco, que obviamente influenció mayormente a su autor, que también es polaco. Entre el cast encontrarás a varios personajes, algunos con o sin magia y algunos que están ahí para ayudar o no a Geralt, pero diría que los más importantes son Yennefer de Wendenberg y Ciri. Yennefer es una poderosa hechicera que también es un interés romántico para Geralt. Diría que más bien es el interés romántico para el brujo. Mientras tanto, Ciri es la única princesa de Sintra, hija de Pavetta y Emir van Emreis. Está unida por el destino a Geralt y es básicamente su hija adoptiva. Después de ayudar a Duny a romper una maldición, Geralt invoca la ley de la sorpresa, que dice que obtendrá aquello que esa persona tiene pero que no sabe que tiene. En este caso resulta ser Ciri, ya que Pavetta está embarazada pero Duny no lo sabe, que es la cosa más medieval y retrógrada que he escuchado. ¿Regalarle el hijo no nacido a alguien? ¡Ja! ¡Qué demonios! Originalmente la serie de televisión ni siquiera iba a existir, en su lugar Netflix iba a ser una sola película y ya, sin más. Pero la vicepresidenta de contenido original en Netflix, Kelly Luegenveni, convenció a los productores de hacer una serie de televisión. Su pregunta era, ¿cómo pensaban adaptar tantos libros en una sola película? Que era algo imposible de hacerse. Y pues 3 temporadas después, la producción de la serie de televisión empezó en mayo de 2017, es decir, hace ya 6 largos años. En diciembre de ese mismo año, Lauren Schmitz-Hirsch se sumó al proyecto como showrunner. Ya saben, la mera jefasa del show. Ella ya había trabajado en decenas de proyectos anteriormente como escritora, incluyendo The Umbrella Academy y The Defenders. Horrible. The Defenders. Al principio se reportó que Andrzej Sapkowski estaba involucrado en la producción como un consultor creativo, pero el autor negó todo involucramiento en ese momento. No fue sino hasta después que se reunió con Lauren y entonces ahora sí se unió al proyecto creativo, pero al mero principio era una mentira. La primera temporada está basada principalmente en las colecciones de historias cortas llamadas El Último Deseo y La Espada del Destino. Estas colecciones están situadas antes de la saga principal del brujo, por lo que la serie de televisión está contando la historia de manera cronológica, no en orden de publicación. Como es técnicamente una precuela, los personajes principales de The Witcher no se conocen sino hasta el final de la temporada. Más bien se trata de los momentos formativos de los 3 personajes. De manera célebre, Henry Cavill fue muy insistente cuando se trató de convertirse en el Geralt de Rivia de la televisión. No estoy segura si podemos llamarlo acoso, pero para allá iba. Henry insistió en reunirse con Lauren, la showrunner, antes de que ella se sentara a escribir el show siquiera, aunque ella no le veía mucho caso, considerando que ni siquiera había
show aún. De hecho, Lauren en algún punto dijo, fue muy molesto, hasta que al final dijo, está bien, me reuniré contigo, aunque el show no tiene luz verde y no hay nada. Luego dijo gracias y se fue a escribir el show. Aún así parece haber rendido frutos porque, aunque hicieron audición con más de 200 actores para el papel de Gerald, al final de cuentas se quedaron con Henry. No solo fue muy insistente con Lauren, sino que al parecer ya también tenía locos a sus agentes porque les preguntaba todos los días si ya lo habían casteado como Gerald. Desde San Diego Comic Con, Henry explicó que era muy gamer y desde el principio se enamoró de los videojuegos de The Witcher. Bless him. Cavill interpretó a Geralt siempre con mucho entusiasmo. De hecho, él insistió en hacer todos sus stunts en la medida de lo posible y constantemente estaba practicando con la espada. Hasta dijo, pasaba todo mi tiempo libre cuando no estaba en el set con la espada en la mano, acostumbrándome a su peso. Siempre estaba practicando. Durante 3 temporadas fue el Geralt de Netflix, pero para la 4ª temporada el papel fue recasteado con Liam Hemsworth, uno de los hermanos de Chris Hemsworth, quien interpreta a Thor. Estoy siendo un poco malvada. Liam también ha hecho lo propio en su carrera como actor. Bueno, más o menos. Salió en los Juegos del Hambre y la nueva película de Día de la Independencia. Hay muchos rumores acerca de por qué Henry Cavill ha sido recasteado, pero parece ser una combinación de factores, uno de los cuales es que Cavill no está muy satisfecho con la dirección que estaba tomando la adaptación. Pero aún así le deseó lo mejor a Liam y le dijo que disfrutara el papel, que Geralt era uno de los hombres más profundos que existen y que había básicamente mucho que sacarle. Henry siendo una persona extremadamente madura y profesional. Bien por ti, Henry. En algunos aspectos la serie es extremadamente fiel a los libros. Por ejemplo, el Kikimora, que es una criatura descrita con forma arañesca, con piel negra y un solo ojo vidrioso. Esta misma criatura se encuentra en la historia corta de Lesser Evil, y yo diría que les quedó pues bastante bien. Por algo le dicen brujo a Geralt, y esto obviamente es porque también hace magia. Puedes ver uno de sus hechizos más famosos en acción en el primer episodio, el signo Ard. Este es capaz de empujar enemigos hacia atrás telequinéticamente. Cool, ¿no? El signo Ard también aparece en la serie de juegos y de hecho es uno de los hechizos más útiles, a mi parecer. Sirve muy bien para darte el espacio y pelear con la espada. Geralt de Rivia tiene muchos otros nombres además de El Brujo. Otro de ellos es el carnicero de Blaviken. En la serie puedes ver por qué se ganó ese sangriento título, cuando mata a un montón de hombres malvados. En una conversación se menciona casi casualmente a la Wild Hunt, un grupo de cazadores míticos que jugarán un papel muy importante más adelante en la serie y que son parte titular del tercer juego de la serie. Uno de los personajes favoritos de la serie, sin duda, es Jaskier, quien es un bardo y uno que es muy amigo de Geralt, aunque muchas veces Geralt no quiere admitirlo y mucho menos ver su cara. El nombre completo de Jaskier es Julian Alfred Pancratz, Visconde de Lettenhof. Entre sus habilidades se encuentran tocar el laúd, cantar y escribir canciones y poesía. No es exactamente la colección de habilidades más útil cuando se trata de matar monstruos, como podrás observar. El bardo se volvió rápidamente en uno de los personajes favoritos de internet por sus canciones, particularmente Toss a Coin to Your Witcher. De hecho, la gente la usaba todo el tiempo para pedir cosas. Luego ya se nos pasó. En español la canción va Lanza monedas al brujo o Valle opulento. Suena un poco como que quiere lanzárseles a la cara, pero no, es para que el brujo no sea pobre. Láncelas donde puedan. Pero esa no es la única canción de Jaskier. Tiene varias, una de las cuales se llama Whoreson Prison Blues, o Los blues en prisión de un hombre mal parido, o algo así. Jaskier la escribió después de ir a prisión. Tiene buenas razones para estar tristón y necesitar un blues. Mientras tanto, Her Sweet Kiss, o Su dulce beso, es una canción de amor, muy probablemente del amor entre Geralt y Yennefer, pero si eres de los que quieren que Jaskier y Geralt acaben juntos, también puede ser una canción sufrida en la que Jaskier le canta a Geralt mientras lo ve con otra. Todo es cuestión de interpretación, supongo. Burn, Butcher, Burn es una canción ardida porque Jaskier está enojado con Geralt después de que este último lo abandona, básicamente. Hasta le dice Butcher, que no es un apodo que Geralt aprecie mucho, diría yo. Jaskier es interpretado por Joey Batty, quien recientemente ha trabajado en la serie Billy the Kid y The War of the Worlds. También ha trabajado en el videojuego Dragon Quest Heroes 2 como Caesar, gran juego por cierto. Ciri es interpretada por Freya Allan, actriz inglesa que también ha participado en Gunpowder Milkshake y la aún no lanzada Kingdom of the Planet of the Apes. Como Joey Bates, también trabajó en The War of the Worlds, así que eso sí lo comparten. Yennefer es interpretada por Anya Chalotra, de Reino Unido. Su principal obra, sin duda, es The Witcher, pero también la puedes ver en Wanderlust y en Army of the Dead, Lost Vegas. Para los que no se acuerdan qué pasó en la temporada 2, aquí un recap rápido. Ciri y Geralt por fin están juntos y parten para Kaer Morhen, donde viven el resto de los pocos brujos del mundo que quedan. Vesemir, quien entrenó a Geralt, no está de acuerdo con que Geralt se encargue de Ciri, pero no tiene mucha oportunidad de discutirlo porque son atacados por el brujo Eskel, que ha sido transformado en un Leshy, una criatura parecida a un árbol.
Aquí hay magia, así que es por sus heridas que se transforma en ese monstruo. Después de ese incidente, Ciri convence a Geralt de entrenarla para poder protegerse a sí misma. Y aunque los brujos no están del todo de acuerdo, Ciri logra convencerlos con su gran determinación. Pronto descubren que Ciri es de Elden Blood, es decir, posee un gen que le confiere poderosa magia que supuestamente estaba extinta. También es una mutación absolutamente necesaria para crear nuevos brujos, por lo que Ciri también es una bendición para Kaer Morhen. Yennefer también parte en su propio quest por recuperar su magia, uno que involucra traicionar a sus amigos y hacer tratos con gente muy mala, como la Deathless Mother, que quiere a Ciri a cambio de devolverle su magia. Por otro lado, Jaskier se convirtió en todo un revolucionario al ser conocido como el Sandpiper, una persona que ayuda a los elfos a escapar de sus enemigos como refugiados. La sangre única de Ciri la convierte en un bien muy codiciado por todos los reinos, así que la gran mayoría de la temporada se trata de diferentes malos tratando de atrapar a Ciri y Geralt evitando que esto pase. Entre las cosas que tratan de matar o capturar a Ciri, o que la consideran una amenaza, están la misma Yennefer, la Deathless Mother, la Wild Hunt, la misteriosa Flama Blanca y la misma Tissaia. Por fortuna para Geralt, Yennefer se arrepiente de todo y en el último momento se sacrifica a sí misma para salvar a Ciri de la Deathless Mother, lo que misteriosamente le devuelve su magia. ¿Ven? Ser buena persona sí paga. Y a todo esto, ¿quién es la Deathless Mother? También conocida como la Madre Inmortal o Boleth Mir. Boleth Mir es un demonio que se alimenta del dolor, aunque usualmente toma la forma de una mujer anciana. Ya sabes, para que pienses que es una abuelita indefensa, en realidad es una elfa oscura que es parte del Wild Hunt. Definitivamente alguien con quien no te quieres meter. La casa de Boleth Mir tiene patas de basilisco. Ok. En algo que es claramente una referencia a Baba Yaga. Baba Yaga es una criatura del folclore eslavo cuya casa usualmente tiene patas de pollo que usa para moverse de un lugar a otro. A diferencia de Boleth Mir, Baba Yaga es un personaje más ambiguo. Si te lo encuentras puede ayudarte o lastimarte. Nunca sabrás cuál hasta que sea demasiado tarde. Las referencias a Baba Yaga no paran ahí. El encantamiento que deben recitar también es una referencia a este ser sobrenatural. La temporada 3 de The Witcher estrenó el 29 de junio de 2023 y cuenta con solamente 5 episodios. Ah, se crean. En realidad dividieron la temporada en 2 partes, con los primeros 5 episodios estrenándose ese día, mientras que los últimos 2 episodios salen el 27 de julio. Probablemente ya los habías visto para cuando escuches este video, así que no dejes spoilers. Pero antes de eso salió The Witcher Blood Origin, una miniserie precuela de The Witcher situada 1500 años antes de los hechos de la serie principal. La verdad no fue muy bien recibida ni por críticos ni por fans, así que no sé si puedo recomendártela de buena fe. Pero bueno, sí te puedo dar un resumen. Trata acerca de la creación del primer brujo y todo lo que eso implica. También cuenta la historia de cómo llegamos al evento de la conjunción de las esferas. Todos los fans de The Witcher saben que este es un evento importante que describe cómo las criaturas de otros mundos llegaron al mundo de The Witcher. De hecho, todo parece indicar que los humanos llegaron a este mundo por esa vía. O al menos así lo describen los elfos, haciendo que los humanos sean unos verdaderos invasores. Al parecer lo único bueno de The Witcher Blood Origins son las escenas de acción. Aún así, tiene una escena que es un gran guiño para los fans de la serie de TV. Es una réplica de ese momento en la temporada 1 en el que Ciri está viendo misteriosamente hacia una puerta y no podemos ver qué es lo que ve, pero en Blood Origins por fin se revela que está viendo a Avallac'h. En Blood Origin puede ser mucho más que Avallac'h, un poderoso mago que salva a la emperatriz de un atentado contra su muerte, aunque en esos momentos parece un simple mago y bastante inocente. Por sus apariciones en libros y juegos podemos predecir que será mucho más importante y siniestro más adelante. Veamos algunos datos interesantes sobre la temporada 3. Para empezar, ¿sabías que el búho que interpreta a Philippa Earhart se llama Plastic Storage Box? Sí, así como en caja de almacenamiento de plástico. Parece cruel llamar así a un animal. ¿O solo soy yo? Al parecer Joey Batty, quien interpreta a Jaskier, se robó su collar durante la temporada 2, pero Lucinda Wright, diseñadora de disfraces, hizo que lo devolviera, así que técnicamente lo tomó prestado por un rato. Una de las canciones de Jaskier está inspirada en el trabajo de John Lennon. Ya tuvimos David Bowie y Freddie Mercury, así que toca otro ícono. Podría haber más series limitadas al estilo de Blood Origins en el futuro, ya que los productores lo ven como una gran oportunidad para rellenar los huecos de la historia. Una de las directoras, Loni Peristere, le dio tarjetitas con sus historias a los extras de cada escena, con pequeños detalles que los ayudaran a construir su personaje. Cosas como ¿te gusta bailar o te gusta el vino? Ayuda mucho a que los personajes se vean más reales. La mía decía ¿te gusta el vino? No es cierto. Para no influenciar demasiado su visión, la lead de diseño de franquicia, Andrew Law, evita ver o jugar los juegos de manera activa. Después de todo, quieren dar algo diferente, no una copia del juego. El set de The Witcher es uno de los más grandes de la televisión y le agregan más aún
cada temporada. Ya es del tamaño de un campo de rugby y será más grande cada vez. Como es costumbre, cada personaje tiene su propio esquema de colores. Por ejemplo, el azul representa a Cintra como reino y también a Ciri como personaje. Mientras tanto, Geralt prácticamente no utiliza ningún otro color que no sea negro. Hay que mantener ese aire de hombre fornido y gótico después de todo. Yennefer, por su parte, usualmente tiene el color morado en algún lugar para realzar sus ojos. Una buena elección, diría yo. Algunos easter eggs que se comparten entre la serie de TV y los juegos. De hecho, esa escena del brujo bañándose en la tina es una referencia directa a una escena icónica del juego. Pero no es igual. El primer video de The Witcher salió en 2007 para PC y para Mac. Fue bastante bien recibido en ese momento con un 81 de 100 en Metacritic. Nada mal para un desarrollador indie, ¿eh? El éxito de The Witcher llevó a CD Projekt Red a crear una secuela, The Witcher 2: Assassins of Kings, que salió solamente 4 años después, en 2011. Esta vez también lo podrías jugar en Xbox 360, además de PC. Le fue muy bien en ventas, vendiendo más de 8 millones de copias en solamente 3 años. Era un augurio a lo que estaba por venir, porque no tanto después salió un tercer juego. El tercer juego es el más conocido de la saga, llamado The Witcher 3: Wild Hunt. Salió en mayo de 2015 y fue ampliamente aclamado tanto por la crítica como por los fans. Fue todo un evento en Polonia, tanto así que el primer ministro y el presidente visitaron las oficinas de CD Projekt Red durante el día de lanzamiento para celebrarlo. Aunque The Witcher 3 es claramente una secuela, no querían que eso fuera súper obvio, así que rediseñaron el logo para esconder un poco el 3 en forma de marca de garra. Los fans sabían que esta marca de garra es el símbolo de Wild Hunt y todo mundo sabe que 3 rayas es un 3, pero quizá jugadores nuevos no se fijan en eso, pensó CD Projekt Red. Todo con la intención de que entraran más nuevos jugadores a la saga. Parece haber funcionado porque el título tuvo increíbles ventas. De hecho, el estudio obtuvo $63.3 millones de ganancias solamente en la segunda mitad de 2015. Ese mismo año ganó Juego del Año y Mejor RPG en The Game Awards. De hecho, su DLC Blood and Wine, que sigue los viajes de Geralt en una nueva región en busca de una bestia misteriosa, también fue aclamado críticamente. Hasta ganó Mejor RPG del Año en The Game Awards, y eso que solo era un DLC. Los 3 títulos están llenos de grandes detalles. Sí, después de una épica borrachera obtienes un tatuaje en el cuello en The Witcher 2, lo puedes conservar en The Witcher 3, por dar un ejemplo. Es el peor tatuaje de la historia, pero lo puedes conservar. Todos son fans de Dark Souls, hasta el brujo. En Blood and Wine encuentras una hoguera con una espada, extremadamente similar a la que usas para guardar y descansar en otros juegos. Pero aquí te puedes llevar la espada. Si eres fan de Doctor Who, esto te va a interesar. En Valen encontrarás un edificio custodiado por 2 ángeles. Cada vez que des la vuelta podrás notar que alguno de ellos se ha movido. Sí, tal como en ese asombroso episodio Don't Blink. Será mejor que no parpadees por si las dudas. Famosamente, CD Projekt Red ya estaba desarrollando Cyberpunk cuando salió la expansión de Witcher 3, y hay una referencia a ese juego en una de las líneas de Ciri. Ella dice que en ese mundo la gente tiene metal en sus cabezas y pueden hacer la guerra a distancia. Sí, está hablando de aumentos y de armas. Este juego lo tiene todo, hasta Tyrion Lannister de Juego de Tronos. En una de las islas de Skellige encontrarás una prisión al aire, donde descansa el cuerpo de una persona muy parecida a Tyrion. ¿Qué pasará con The Witcher ahora que no está Henry Cavill como Geralt? Bueno, como ya dijimos, Liam Hemsworth tomará su lugar como actor, así que puedes quedarte tranquilo de que habrá una 4ª temporada. No solo eso, sino que ya tenemos confirmación para una 5ª temporada de la serie de TV, así que habrá Witcher para mucho rato. Con el cambio de actor es también muy probable que veamos mucho más de Ciri y que quizás se convierta en un personaje tan importante como el Witcher, con el mismo tiempo aire. Ya puedes ver cómo se vería Liam como Geralt, y la verdad que con el maquillaje, la peluca y los ojos, la diferencia entre ambos no es tanta. Y que dé para el futuro los juegos. Por lo pronto puedes esperar un remake del primer título que fue anunciado en octubre de 2022. Aún no tenemos una fecha concreta de salida. Si quieres aún más Witcher, hay varios spin-offs que quizá aún no has probado, incluyendo The Witcher Monster Slayer, que salió para Android y iOS, así como Thronebreaker, The Witcher Tales, que encuentras hasta en Nintendo Switch. ¿Y más libros? La serie cuenta con 9 diferentes libros, 2 de los cuales son colecciones de historias cortas. El libro más reciente es Season of Storms, que salió en 2018 en inglés, pero cronológicamente está situado entre las colecciones de historias y el primer libro, The Last Wish. ¡Listo! Muchos, pero muchos datos acerca del brujo. Obviamente 107 no es suficiente para cubrir lo que son básicamente 9 libros y sus adaptaciones, pero creo que cubrimos algunas de las cosas más importantes e interesantes de ellos. Si crees que nos faltó algo o hay un dato que definitivamente todos deberían de saber, por favor déjalo en los comentarios, nos gusta leerte. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si aún no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Mariana de Atomic KO. Hasta la próxima.